Hola amigos, esta es la reflexión 82. En este video voy a comentar, a reflexionar sobre la fraternidad. Hoy en día, en el siglo XXI, podríamos decir, en lugar de fraternidad, utilizar la palabra solidaridad, que es más o menos equivalente. También podríamos hablar de ayuda mutua. Pero el término más universalmente aceptado en esta época histórica es solidaridad. Significa ser solidarios, es decir, pensar en nuestros congéneres, en el resto de los Homo sapiens, pensar, ayudarlos en lo que podamos, colaborar. Sería lo contradictorio a ser egoísta. Egoísta es el que piensa nada más que en sí mismo, en mayor o menor medida. Hay algunas personas que son extremadamente egoístas y piensan todo el tiempo en sí mismos y actúan, todo lo hacen en función de sus intereses, de su beneficio. Que es el caso, por ejemplo, de los súper ricos. Los súper ricos tienen distintos niveles de egoísmo y el nivel máximo está expresado acá en la República Argentina, con los súper ricos que no quieren aportar la ley sancionada por el Congreso argentino de aporte por única vez, aporte solidario a los súper ricos que superen un determinado capital personal. Y es un aporte personal de las personas, no de las empresas, de las personas. Y se oponen. Incluso algunos hacen juicio, otros le piden a los contadores que busquen la manera de evadir este aporte. Que tendría que ser un impuesto permanente y no un aporte por única vez. Bueno, estas personas son extremadamente egoístas. Con argumentos, es increíble. Yo he visto algunos argumentos, es tremendo. Lo he mencionado en otros videos, uno de los argumentos es que para hacer ese aporte solidario por única vez tienen que vender uno de sus departamentos, y no puede ser eso, que vender uno de sus departamentos es falso, es mentira, porque con las rentas que tienen les alcanza y sobra, con las rentas que tienen les alcanza y sobra para no solo pagar el aporte solidario, sino y para vivir ellos como están viviendo sin desmedro, porque las rentas que tienen les sirve para vivir y a su vez acumular más capital. Por eso he mencionado el dato en otro video que en la revista Forbes, que analiza las grandes fortunas, entre ellas entre las grandes fortunas de los súper ricos hay 6 argentinos que tienen enormes fortunas. Y estas 6 personas, durante el 2020, año de la pandemia, han multiplicado por 10 sus beneficios, su fortuna. El que tenía 100 en el año 2020 pasó a 1000, multiplicado por 10. Por supuesto no tenía 100, tenía creo que 6.000 millones de dólares y pasó a 60.000, no, más de 10 veces, porque pasó a 100 y pico. Es impresionante. No quiero dar cifras porque es demasiado morboso, porque repugna esto, repugna este hecho. Y con eso, con los 6 han... En el 2020, en el año de la pandemia, que sigue la pandemia,
Mientras tanto, en el otro escalón, en los super pobres, han sido más super pobres, hay más pobres, hay más pobres. En la República Argentina hay más pobres, en casi todo el mundo pasa lo mismo. Esa desproporción revela ese dato, el egoísmo. La solidaridad es lo contrario del egoísmo. Ser solidarios. En el caso este que estoy dando como ejemplo, los súper ricos tendrían no solo que acatar la ley y cumplir el aporte sin discusión de sus contadores o haciendo juicios. Incluso hay algunos que hacen juicios diciendo que es inconstitucional la ley. Bueno, disparates jurídicos. Y hay abogados que le llevan el juicio. Es complejo. Es muy complejo. El comportamiento humano, la condición humana y el comportamiento es tan variado y tan complejo que para investigarlo lleva mucho tiempo. Hace años que yo vengo investigando el comportamiento humano. Y muchas veces me asombro de lo que voy descubriendo. Haciendo análisis históricos, colocándome en el lugar histórico, pongo este dato nada más. El lujo tremendo en las épocas antiguas de los reyes, el faraón, el lujo impresionante, increíble, que se rodeaban el faraón y sus cortesanos, y la miseria extrema de los esclavos en el antiguo Egipto. Pongo ese ejemplo que es bastante conocido y divulgado por la mayoría de las personas, saben. Bueno, hoy en día pasa lo mismo. Las enormes diferencias que hay entre los súper ricos y los súper pobres es igual o más, porque el lujo, hoy en día, en la época actual, los elementos de lujo son mayores, no solo acumulan lujos en obras de arte, de artesanía, oro, alhajas, joyas, sino en fincas, en lugares, en accesorios. Bueno, es tan grande la cantidad de lujo que yo pienso que los súper ricos hoy en día tienen más lujos que los faraones egipcios, colocándome en las respectivas épocas históricas. Voy al tema de la solidaridad. Lo que pasa es que la solidaridad está íntimamente ligada a los dos conceptos anteriores que estuve reflexionando en videos anteriores. El de la igualdad y el de la libertad. Están muy relacionados. La solidaridad está también íntimamente relacionada con un concepto que para mí es muy importante. Yo le doy una extremada importancia a la austeridad. Es decir, que las personas vivan con elementos de la vida moderna. Por supuesto, hoy en día es imprescindible y básico el uso de la electricidad, los accesorios que tenemos en las casas, heladeras, el televisor, los celulares, los teléfonos celulares, es básico hoy en día, colocarse en cada época histórica. Y eso no es lujo, no es lujo tener una casa. Incluso los que necesitan un auto para trasladarse, o porque lo necesitan, o porque les gusta que tengan un auto, eso no es lujo. Y esto se relaciona con lo que voy a analizar. Lo puedo analizar ahora, porque está dentro del tema de la solidaridad. ¿Qué es la propiedad? La propiedad privada. Esto lo voy a tratar, la propiedad privada, en distintos videos, porque está, por analogía, relacionado con la solidaridad y con otros temas.
con la igualdad, obviamente, y con la libertad. Está relacionado con estos tres temas y con otros más. La propiedad, voy a hacer una digresión, yo pensaba hablar de la solidaridad, pero está íntimamente relacionado con la propiedad. Voy a hacer una digresión y analizar así en forma sucinta la propiedad privada. El concepto de propiedad privada tiene varios niveles. Hay gente que cuando uno le habla le dice una sociedad socialista o comunista, en la época que estaba el comunismo teórico, la Unión Soviética, comunismo, me van a sacar la casa, me van a sacar el auto, me van a sacar... Y se pegaba unos sustos tremendos. Para ellos el socialismo, el comunismo era eso. Porque estaba en su sentido común que el socialismo estaba contra la propiedad privada. Eso le metieron en la cabeza los medios de desinformación y el sentido común. Y eso no es así. El socialismo no habla de que se va a expropiar, a confiscar la propiedad privada, toda la propiedad privada. No. El socialismo habla de que la propiedad privada de los medios de producción, las grandes fábricas, los grandes medios de servicio, lo que es producción. Eso se iba a encargar de administrarlo el Estado. Pero eso solo. En el socialismo no se dice que a la gente se le va a quitar la casa, se le va a confiscar la casa. La gente piensa que se le va a quitar la casa. La casa es una propiedad privada básica, la vivienda. Todos tendrían que tener una propiedad privada de su vivienda. Eso es un derecho que tendrían que tenerlo todos. No tendría que haber alquiler. No, todos tendrían que ser propietarios de sus casas, de sus viviendas. Sea socialista, sea comunista, cualquier ideología de izquierda le va a decir que la casa, la vivienda, sea su propiedad. De lo que se habla es de otra propiedad privada, de los medios de producción. Ya tenemos una diferencia en la propiedad privada. La propiedad privada básica, elemental, que es un derecho, yo diría que es un derecho natural. Vuelvo al concepto de derecho natural, y es un derecho inalienable. Todos los Homo sapiens tendrían que tener el derecho a la vivienda propia, su casa propia. Propiedad privada básica, elemental, vivienda. Vivienda, su ropa, sus accesorios que están dentro de la casa, lo que dije antes, heladera, televisor, computadora, celulares, etc. Un auto. Esos pequeños elementos que hacen a la vida cotidiana, a la convivencia, a la relación social, todos esos elementos que sean propiedad privada, el cepillo de dientes, que yo siempre digo, el cepillo de dientes, es lógico que eso es propiedad privada. Por eso que el concepto de propiedad privada hay que especificarlo bien. La propiedad privada no es algo que se pueda alargar y decir todo es propiedad privada. La propiedad privada de las vacunas, que yo menciono en otros videos, que es un absurdo que haya empresas privadas que tengan las patentes de la vacuna contra el coronavirus. Es un disparate. Eso tendría que ser, las Naciones Unidas, lo digo siempre, tendrían que liberar las patentes. Y incluso todo laboratorio privado que descubre algo, que eso sea patrimonio universal de la humanidad y que pueda ser fabricado también por otros laboratorios. Compartirlo. Y aquí viene el tema de la solidaridad. Solidaridad no es solamente entre las personas, los Homo sapiens en forma individual. Yo ser solidario con mis parientes, mis vecinos, mis amigos, ser solidario con mis colegas de trabajo, con la gente que me rodea.
sino también en las empresas, que dentro del concepto de propiedad privada puede haber pequeñas empresas de producción organizadas de manera cooperativa, por ejemplo. El Estado puede organizar cooperativas entre los trabajadores y el Estado, organizar una cooperativa, por ejemplo, de producir alimentos. Eso está dentro del concepto de propiedad privada básico. Hacer una cooperativa entre los trabajadores de una granja, por ejemplo, no granja colectiva, sino una granja cooperativa, una pequeña granja que produzca alimentos, frutas, verduras, animales de granja, pollos, conejos. Si produjéramos granjas con conejos que se reproducen, los conejos se reproducen como conejos, habría cantidad de proteína animal suficiente para alimentar al planeta. A nadie se le ocurre hacer granja de conejo y vender y comercializar la carne de conejo. Tendría que ser regalada la carne de conejo porque hay conejos y cada vez más conejos y se les reproduce. Bueno, acá tengo la solución a la alimentación de la proteína, alimento de proteína animal, que es importante. Para el planeta, no solo para la República Argentina. Hacer granjas cooperativas entre el Estado y los trabajadores con frutas, verduras y granjas con conejos. Aquí tenemos. Qué hermosa solución, fácil y barata. Incluso lo producido por esa granja se podría vender al precio costo. En el costo está el salario de los cooperativistas de la granja. Hacer de estas granjas alrededor de las ciudades. Y con eso se abastece a la ciudad, sin necesidad de intermediarios que vengan de 1000 kilómetros de distancia. Ojo, hay muchas soluciones a la inflación, al hambre, a las necesidades básicas. Acá tengo una, la estoy adelantando. Una solución. Granja. Y conejo, a nadie se le ocurre reproducir conejos. Es elemental. Utilizar esa facilidad que tienen los conejos de reproducirse para producir carne de conejo y que la gente consuma carne de conejo y no se muera de hambre y que tenga proteína animal. Y que lo hagan granjas cooperativas alrededor de las ciudades y que abastezcan a la ciudad, cerca, acá cerca, a 3-4 kilómetros de una granja cooperativa, que el Estado, con los trabajadores de la granja, haga una cooperativa. Los trabajadores que perciban su sueldo, su honorario, su salario por trabajar, que le permita vivir dignamente, ese sería el costo del producto. Y el Estado, si cobra impuestos a las grandes fortunas, a los súper ricos, podría el producido de estas granjas distribuirlo gratuitamente a la población de esa ciudad. Y ya tenemos cubierta la alimentación gratuita y no la inflación que hay en este momento en la República Argentina de los alimentos, que hay gente que no llega a la canasta básica de alimentos con lo que gana. Es tremendo. Acá tenemos un ejemplo clarísimo de solidaridad, donde aparece el Estado, aparecen trabajadores cooperativistas en una granja cooperativa que abastece a las distintas ciudades. Lo mismo se puede reproducir en todo el planeta esto. Es una idea. Y se puede hacer ahora, ya. Termina este video, el que lo escucha que lo implemente. El intendente de mi ciudad que escuche este video. Yo le dije a un concejal esta idea, pero no me dan bolilla. No dan bolilla, ¿por qué? Porque mantener el status quo, esto lo voy a analizar en otro video, permite controlar a la población. Se habla acá, los anticuarentenas, los que están en contra de la vacuna, dicen la libertad y la libertad. Aquí tenemos un ejemplo de libertad. ¿Por qué no se implementan estas medidas solidarias que aumentarían la libertad? Porque entonces las personas tendrían su alimentación garantizada. Y estoy dando cabos sueltos muy importantes. ¿Por qué? Porque está relacionado la libertad con la igualdad y con la solidaridad. Está íntimamente relacionado.
Si las personas tienen la alimentación asegurada en forma gratuita, y se puede hacer fácilmente, y una sana alimentación, frutas, verduras, proteína animal imprescindible, como puede ser carne de conejos, por ejemplo, y esa alimentación básica cubierta por la sociedad, se puede hacer ahora, aquí, ya. Dije recién que esto no conviene hacerlo, porque yo di esta idea a un concejal y no me llevaron el apunte. ¿Por qué no conviene? Porque conviene mantener el status quo, que es una forma de mantener sujeta a la población, sujeta, y no, como dicen los anticuarentena y los que están contra la vacuna, la libertad, yo me compro la vacuna si quiero. La libertad esta que estoy hablando ahora es otra libertad, por eso que hay niveles de libertad. Así como hay niveles de solidaridad, niveles de igualdad, hay niveles de libertad, y en casi todas las cosas hay niveles, niveles de inteligencia, niveles de sentido común, niveles de manera de pensar. En todo hay niveles. Yo digo que tengo un nivel de forma de pensar que yo lo llamo el modo de pensamiento multilateral, que es distinto al pensamiento general que existe en las poblaciones, en las sociedades, de pensamiento lineal, de causa-efecto. Una causa produce un efecto. Yo tengo un modo de pensamiento multilateral, ni siquiera lateral, multilateral, con varios enfoques. Esto en videos anteriores he comentado el ejemplo del vaso medio lleno, el vaso medio vacío y cómo lo comento ese ejemplo de cómo se ve el vaso medio lleno o medio vacío. Vean videos anteriores, creo que es el video 76, 75, bueno, no me acuerdo ahora, búsquenlo, de reflexión 76, de reflexión 75, por ahí anda. No es bastante reciente, donde analizo ese ejemplo. Bueno, vuelvo al tema de las analogías entre la libertad en sus distintos niveles, la igualdad en sus distintos niveles y la solidaridad también en sus distintos niveles que son paralelos. Para mí los niveles no tienen categoría jerárquica, uno superior al otro. No, yo los coloco a los niveles siempre en forma paralela. No tengo el concepto de la jerarquía, o trato de no tener el concepto de la jerarquía, de que algo es superior a otro, que es mejor que otro. Trato de no tenerlo. Hay cosas que una mejor educación, una mejor inteligencia, bueno, hay que tratar de tenerla, la mejor educación. Una mejor alimentación, una alimentación más sana, contra la comida chatarra, por ejemplo. Vuelvo al tema de la solidaridad, que es muy importante, porque hace a un vivir mejor. Y un mejor vivir hace a la felicidad, a lo inmediato. Podemos ser felices aquí y ahora. Ser felices, siendo solidarios, ayudando a los demás. Yo estoy dando ideas. La idea de la granja cooperativa alrededor de las ciudades, y también en las zonas rurales, de las ciudades, de los pueblos, es una idea simple, elemental. Producir granjas con conejos. A nadie se le ocurre usar los conejos como proteína animal. No, tiene que ser vaca. En la Argentina tiene que ser vaca. Y los grandes terratenientes acumulan riquezas con la vaca. Suben el precio de la carne porque ellos tienen el control de poder vender al extranjero, o sea, exportar la carne a precios internacionales, y acá en la República Argentina suben el precio de la carne. Y los gobiernos no hacen nada. Hablan, tratan de buscar acuerdos. Ese tema está relacionado con la solidaridad. Buscar acuerdos con personas que tienen una forma de pensar totalmente distinta y contraria al concepto de solidaridad es inútil. Ejemplos. Buscar acuerdos con una anticuarentena que tiene la idea de la anticuarentena y de la antivacuna enraizada. Es un órgano, lo defiende con todas sus energías. ¿Qué me voy a poner a debatir con una persona así? Es inútil. Hay personas con las cuales no se puede debatir. Por eso el tema de los acuerdos, llegar a acuerdos, es relativo. Es relativo.
Yo más bien preconizo divulgar un modo de pensamiento solidario, igualitario, con libertad. Ese modo de pensamiento, divulgarlo a través de los medios de comunicación donde hay libertad. Por ejemplo, estos videos de YouTube, hay libertad. En otros medios de comunicación, divulgar estos conceptos, estas ideas, estas formas de pensar, y que cada vez haya más personas que tengan en su sentido común ideas solidarias, ideas de igualdad, ideas de libertad, compaginadas las tres, engarzadas una con otra. Divulgar estas ideas, hacer una máxima divulgación de estos conceptos, que cada vez haya más personas que tengan un sentido común sobre una base moral y ética. Entonces, los egoístas, la libertad, yo tengo libertad, hago lo que quiero, que tengo plata, compro lo que quiero, hago lo que quiero. Esas personas egoístas, que en el fondo son malas personas, que no piensan en lo demás, piensan nada más que en sí mismos. Estas personas cada vez van a ser menos. ¿Por qué? Porque los hijos de estas personas, comunicados con las redes sociales, donde se hable de moral y de ética, de no dañar en especial a otro ser humano, se divulgue, las personas conozcan estas ideas, estos modos de pensar, vayan asimilándolos como sentido común, profundo, ideas de solidarias, ideas de pensar en el otro, de ayudar al otro. Estas ideas, los hijos de los súper ricos, de los egoístas, de los que piensan con odio, porque además tienen odio, odiadores seriales, les digo yo, esta gente que son malas personas, que es inútil dialogar y debatir con ellos y llegar a acuerdos. Es ingenuo. Acá viene otro tema, la ingenuidad de los gobernantes que dicen vamos a dialogar, y se la pasan dialogando. Hace miles de años que se está dialogando entre ricos y pobres. Entonces la solución, como el ser humano tiene una agresividad innata, la solución hasta ahora fue violenta, revolución, toma del poder por los pobres. Y bueno, esa fue la solución del siglo XX y para atrás, el siglo XIX. Bueno, todas las grandes revoluciones fueron por la violencia, la toma del poder. Desde el poder, cambiar las cosas. Yo digo que se pueden cambiar las cosas de una manera más inteligente, usar la inteligencia y aprovechar la tecnología, las herramientas que nos da la tecnología. Y buscar que cada vez sean más personas, más homo sapiens, más seres humanos, que tengan en su modo de pensar y en su sentido común ideas solidarias, ideas de igualdad, ideas éticas, de no dañar en especial a otro ser humano. El egoísta está dañando, el antivacuna está dañando, el anticuarentena está dañando, el súper rico que piensa nada más que en sí mismo y que se niega a hacer un aporte cuando tendría que ser voluntario. No tendría que ser por ley, tendría que ser voluntario. Si tuviera solidaridad, si tuviera un sentido de igualdad, si tuviera ética y moral, y en mayor medida ética, que es más amplio que la moral. Si tuviera esos elementos, lo haría voluntariamente, incluso repartiría parte de esas fortunas, y no quiere más, cada vez más. El egoísmo y la codicia es cada vez mayor. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a dialogar, a llegar a acuerdos con personas codiciosas que quieren cada vez más, que son egoístas? No, es inútil, es ingenuo. Y sin embargo, hay gobiernos tibios que dicen vamos a dialogar, vamos a llegar a acuerdos, hacen acuerdos de palabra, y lo firman, y después no se cumple. Mientras tanto, los pueblos, y sobre todo las clases más desposeídas, sufren cuando se pueden solucionar.
todos los problemas se pueden solucionar rápidamente y llegar con el tiempo, con los hijos de estos superegoístas, los hijos, los nietos, los hijos. Yo pienso que los hijos, la gente joven, si se les habla de solidaridad, se les explica de no dañar, de la ética, la mayoría de las personas jóvenes, aunque vengan de clases sociales súper ricas, igual pueden tomar el sentido de la solidaridad. Sí, porque la persona joven tiene mayor o menor medida ideales y busca ser solidario. Hay una tendencia, incluso hijos de súper ricos. Ensayemos esta técnica usando las comunicaciones para aumentar la cantidad de personas que tengan altos niveles de solidaridad, de que piensen en el otro, la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro, y acá viene una cosa muy importante, un cabo suelto muy importante. Ponerse en el lugar del otro sin uno generarse estrés, sufrir. Uno puede ver el sufrimiento ajeno y tratar de ayudar a que ese sufrimiento ajeno disminuya y a solucionarlo, sin tener estrés, sin sufrir. Ponerse en el lugar del otro sin generarse estrés. En todos mis videos doy técnicas de cómo lograr esto, cómo lograr ponerse en el lugar del otro, ayudar, ser solidario, sin generarse a uno mismo estrés. Hay técnicas, hay maneras, hay formas. Vean todo mi video. En todos mis videos yo doy cabos sueltos. Esos cabos sueltos son muy útiles, porque esos cabos sueltos permiten compaginarlos, ponerlos unos al lado del otro, sumar cabos sueltos. Y van a ayudar con esas técnicas a ser solidarios sin generarse estrés. Yo me pongo en el lugar del que está sufriendo. A veces me salen lágrimas, me viene una tristeza, pero esa tristeza genuina. Por ejemplo, me puse muy triste cuando hace pocos días aquí en la República Argentina secuestraron a esa niña de 7 años que vivía en la calle junto con la madre. Bueno, me puse triste y me cayeron lágrimas, sentí tristeza, sufrí, pero no generé estrés, y seguí pensando, y sigo pensando. Ahora se la encontró la niña de 7 años, se la encontró y bueno, está con la madre. Pero ya los medios de desinformación ya no hablan más del caso. ¿Solucionó esa señora con la nena, con su hija, el vivir en la calle? No sabemos más nada, no hay más noticias de ese caso. Aquí tenemos una manera de expresar solidaridad. ¿Por qué no se investiga qué pasó con esta persona, con esta mujer que le secuestraron a la nena y que después por suerte se la encontró y ahora la nena está con su mamá y con su abuela? Esta familia que vivía en la calle, bajo una tienda, se habían construido una tienda, una carpa, lo más precario que uno puede imaginarse, y no tenían nada. ¿Qué pasó con estas personas? Eso es solidaridad. Ver qué pasó, cómo se le puede solucionar, cómo se la puede ayudar, que esta mujer tenga trabajo genuino, buscar la manera. Y bueno, la solidaridad es momentánea, es encontrar la nena que la secuestraron. Se encontró la nena está con la mamá, con la familia, ¿y qué pasó después? Los medios de desinformación no dicen nada, estoy buscando información y no se sabe más nada. Ningún periodista se le ocurrió. ¿Por qué el periodista no hace solidaridad? No es solidario y sigue investigando a ver qué pasó y trata de lograr que las autoridades pertinentes sean solidarias y a ver qué pasó en este caso puntual. Como este caso puede haber todos los que viven en la calle. Empecemos por ahí. La solidaridad hay que hacerla efectiva. ¿Y quiénes la pueden hacer efectiva? Los que más tienen, los que más riqueza tienen, los que más poder tienen, implementarla. Y no. La solidaridad, incluso yo he constatado que son más solidarios los pobres que los ricos.
Los pobres son solidarios entre ellos. En los barrios muy pobres, los llamados barrios de emergencia, donde vive gente muy pobre, que incluso ni tiene elementos básicos, hay mucha ayuda mutua. Se ayudan entre ellos, son solidarios entre ellos. Los vecinos, entre ellos, son muy solidarios. Los comedores, con gente que tiene hambre, en los comedores que abren los mismos vecinos, que tratan de juntar comida para después distribuirla y hacer comedores para gente que está sin nada, son solidarios. Ahí hay ejemplos de solidaridad. En los barrios, las villas de emergencia, hay solidaridad en la gente pobre. Y si hiciéramos una estadística, yo estoy seguro que va a haber más ejemplos de solidaridad, de empatía en la gente pobre que en los ricos. Los ricos no son solidarios. Los ricos buscan el negocio, el lucro. Se pelean entre ellos para ver quién tiene el negocio. Ahora se están peleando los laboratorios que producen vacunas, se están buscando entre sí, luchando entre sí a ver quién va. Yo menciono en otro video el caso de Israel, la vacuna esta de Pfizer, la vacuna norteamericana, que había hecho un contrato con Israel. Israel no le pudo pagar lo que pedían, porque pedían un precio astronómico, aumentó el precio. Y Pfizer, la vacuna norteamericana, le dijo que Israel era un estado bananero, porque no le quería pagar, y le suspendió la entrega de la vacuna. No sé cómo terminó ese caso, porque no lo seguí, pero me estaba demostrando allí el egoísmo, el tremendo egoísmo, de un laboratorio privado que produce vacunas. Bah, ahí tenemos un ejemplo de no solidaridad social. La solidaridad es un concepto muy importante, pero fundamental, y en esta época de pandemia, más todavía. ¿Y dónde está la solidaridad? ¿Dónde la encuentro yo? Yo investigo, averiguo, hago investigación de campo, averiguo, busco información por todos lados, y me encuentro con este dato, que son más solidarios los pobres que los ricos. Entonces, redondeando la idea de este video, voy a seguir en otro, porque estos temas son de nunca terminar, porque cada vez hay más ejemplos, y yo voy dando cabos sueltos de cómo solucionar. Lo de las granjas cooperativas cerca de las ciudades y de los pueblos, produciendo frutas, verduras, productos de granja, pollo, gallina y conejos, es una idea interesantísima. Y yo la dije en otros videos, se la dije a un concejal acá, no me llevaron el apunte, no sé si el concejal presentó acá en el Consejo Deliberante de la ciudad donde vivo un proyecto para que se haga acá, donde estoy viviendo yo. No, los que tienen el poder de hacerlo, yo di la idea, y no pido la patente por la idea, sin patente, lo de las patentes. Un día voy a hacer un video con un estudio jurídico, una investigación jurídica sobre el tema de las patentes, que se relaciona con la propiedad privada. Propiedad privada de las patentes, propiedad privada del cepillo de dientes, propiedad privada de la heladera, de la computadora, pero propiedad privada de una idea útil, me parece. En otro video voy a hablar de eso. Estoy dando en este video esa idea concreta. Granjas alrededor de las ciudades, cooperativas entre el Estado comunal, la comuna lo puede hacer con los trabajadores, pedir a trabajadores que vayan a trabajar esa granja y trabajar a precios de costo. Y después va a haber tanta abundancia de comida que se va a regalar esa comida. Y nadie se va a morir de hambre. Aquí en mi ciudad, que es una ciudad mediana, hay cartoneros, se le dice, aquellas personas que van en un carrito. Volvieron los cartoneros. Volvieron. Por la miseria de la pandemia y la miseria que dejó el gobierno anterior, con la deuda externa en la República Argentina. Bueno, cartoneros que buscan en los volquetes donde la gente deposita los residuos, buscan en los volquetes cartones, buscan cartoneros. Bueno,
solidaridad, ser solidarios, ser igualitarios y pensar en la libertad. La libertad de expresión, de publicar las ideas. Por ejemplo, acá, los videos que hago en YouTube, yo tengo libertad. Incluso, yo no digo malas palabras, así que, y hablo a los adultos. Menciono a los niños para ayudarlos, para protegerlos. Hago videos para adultos, porque lo que tienen que, los adultos son los que tienen que tomar estas ideas de los adolescentes, de los 16 años en adelante, tomar estas ideas. Y ya desde chiquitos las familias tienen que hablar a los hijos de solidaridad, de niños, de solidaridad. Si eso se fuera fomentando más, divulgando más, y no fomentar la meritocracia. Yo me encuentro con jóvenes, conté en otros videos el tema de la cerveza artesanal, lo cuento en otros videos, le metieron en la cabeza hacer un negocio de cerveza artesanal. Bueno, el pobre muchacho juntó una plata, hizo un pequeño capital, alquiló un negocio y empezó a fabricar cerveza artesanal y bueno, quebró, hundió. Bueno, y el pobrecito tenía en su cabeza la meritocracia, el mérito, el trabajo propio. Si en lugar de eso empezamos a hablar de solidaridad, nos juntamos, hacemos una cooperativa y producimos, si querés producir cerveza en una cooperativa. No, él lo quiso hacer él, meritocracia. Él. En el fondo el egoísmo. Bueno, la meritocracia, el egoísmo, está en contradicción evidente con el concepto de solidaridad. La solidaridad es muy importante y está aunada, implícito dentro de la solidaridad, el concepto de austeridad. Yo sigo mencionando conceptos que son muy importantes. La austeridad. La austeridad es vivir con lo necesario, no hace falta grandes lujos. ¿Para qué quiero tener un gran capital, una gran fortuna que no lo voy a gastar en toda la vida, pero por tenerla, por poseerla, la codicia, cuando puede ser distribuida y cada uno tener lo que necesita para vivir de forma austera? Eso se puede lograr ya. Es un cambio en la conducta social y una organización social, una organización inteligente, con solidaridad, con igualdad y con libertad. Se puede hacer. Hace falta usar la inteligencia, usar un modo de pensar distinto, un cambio cultural. Este es el concepto que yo quiero desarrollar, la idea del cambio cultural, pacífico. Se puede hacer, es difícil, porque hay que, entre comillas, luchar contra el egoísmo, contra las ilusiones que da el capitalismo, porque el gran enemigo es el sistema capitalista. Ese es el gran enemigo, que le mete a las personas el lavado de cerebro. Ahí sí que hay un lavado de cerebro, de la meritocracia, de que tú puedes conseguir y ser rico. Bueno, todo lo que dice el capitalismo, que es una ilusión, es una fantasía, no derrama. Yo lo digo en otros videos, las empresas privadas capitalistas no derraman nada. Cada vez son más egoístas, cada vez ganan más, lo que dije al principio del video. La revista Forbes, está en internet, búsquenla, las grandes fortunas. En la pandemia, en lugar de ser solidarios, ganaron 10 veces o más, 10 veces más. El que tenía 100 de estos súper ricos ahora tiene 1000 con pandemia. ¿Dónde está la solidaridad? Egoísmo puro. ¿Para qué? Por codicia. ¿Y eso de qué le sirve? Después se muere. ¿Cuántos se están muriendo por el coronavirus? ¿Y de qué le sirvió tener esas fortunas? ¿De qué le sirvió? No se fueron bajo tierra, sepultados, llevados por la parca. La parca son las diosas griegas de la muerte. Las parcas. ¿Y para qué le sirvió acumular con codicia y con lucro esa riqueza? No les sirve para nada. Para vivir bien, con lujos. ¿Por qué no son austeros? Si la felicidad está en la austeridad. ¿Por qué estas personas son
yo hablo que una característica básica del Homo sapiens es la estupidez. Y una forma de la estupidez es la codicia. La codicia es una forma estúpida. Porque esa codicia los hace ser tan angurrientos, más, lucro, más. Y no son felices, porque están siempre pensando en poseer más bienes, más. Y eso les impide ser felices. Bueno, un contradictor me puede decir, bueno, pues se dan el lujo, se van de vacaciones y se la pasan como el anterior presidente, el presidente de extrema derecha que tuvimos en la República Argentina, que se iba a tomar un montón de vacaciones durante su periodo de mandato, y se iba de vacaciones a Europa y disfrutaba de la vida y el tipo era feliz porque estaba de vacaciones. Esa persona, en el fondo, en profundidad, no es feliz. La prueba está en las cosas que está haciendo ahora. No es feliz. Porque el afán de poder y de luchar en contra de todo, bueno, no son felices estas personas. Pongo ese ejemplo porque los argentinos lo van a ubicar enseguida, pero todos los... Trump. No son felices estas personas. Porque están siempre en lucha consigo mismos, por querer más y más, la codicia. No son felices. La felicidad es otra cosa. Bueno, me estoy atosigando y estoy carraspeando porque, como ven, en mi video yo no tomo algo de líquido, entonces la garganta se está... Necesitaría tener un vaso, pero yo no quiero tener el vasito de agua al lado y tomar un traguito, no, quiero hacer el video completo, así, de una tanda, por asociación libre de ideas. Y pido disculpas si tuve que carraspear. Además, me hacen carraspear estos egoístas que no son solidarios. Y concluyo el video de la solidaridad. Ser solidarios es, en el fondo, ser feliz. Son más felices los que no tienen el estrés de la codicia y del lucro. Eso les genera estrés. Todos los súper ricos están súper estresados. Vamos a empezar por ahí. Están súper estresados. Y no son felices. No son felices. El objetivo del Homo sapiens es lograr ser feliz aquí y ahora. Y se puede hacer. Se puede hacer. Una forma es no tener estrés. Y ver los problemas, analizar los problemas, solucionar los problemas sin estresarse. Y tener empatía, colocarse en el lugar del otro, ayudar, ser solidarios. Amigos, concluyo este video con este pedido. Sean solidarios. Colóquense en el lugar del otro sin generarse estrés. Pueden ponerse tristes, pueden lagrimear ante el dolor de alguien, pero no generen estrés. No generen estrés. Sean solidarios y van a encontrar en esta manera de pensar felicidad. El enemigo es el sistema capitalista por la base, porque perjudica a todos los Homo sapiens, incluso a ellos mismos, por el estrés, lo que dije antes. El extremo enemigo es el sistema capitalista, cambiar el orden social con un cambio cultural. Otro enemigo es el estrés, que nos generan los problemas que produce el sistema capitalista. Buscar con técnicas, ser solidario, tener empatía sin generar estrés. Buscar las técnicas. En todos mis videos hay cabos sueltos. Busquen todos los cabos sueltos. Cuando yo digo cabos sueltos, piensen, reflexionen. Lo mío son reflexiones. Hago reflexiones para tratar de ayudar con estas reflexiones. A mí me sirven, ¿eh? A mí me sirven. Si a mí me sirven, le puede servir a otros. Y si no, bueno, que ensayen. Si les funciona, les funciona. Y si no pueden, o no les funciona, bueno, paciencia. Yo hago lo que puedo. Amigos, cabos sueltos importantes. Busquen estos cabos sueltos. Traten de juntarlos y reflexionar. El secreto está en reflexionar. Reflexionar es pensar, analizar, con pensamiento analítico crítico,
buscar las maneras y usar el pensamiento multilateral. Amigos, hasta la próxima entrega de estos videos de reflexiones. Me despido. Chau.